Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, para platicar con ustedes acerca de las dos grandes ligas del fútbol americano estudiantil en nuestro país, la UNEFA y CONADEIP, si se van a unir o no se van a unir, todo parece que vamos a seguir en las mismas. Bienvenidos a Pausa de los 2 minutos, Edgar Santoyo, Javier Rojas, Juan Román Domínguez, su servidor Gilardo Figueroa. Y bueno, Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a la Pausa de los 2 minutos. Pues esto parece como los eternos novios que llevan como 10 años y que se casan, no se casan, que viene la Navidad y les traen la noticia que este año nos vamos a casar y ya después del día de los tamales como que ya la reconsideran y es lo que está pasando. Porque con la salida de Raúl, el Yoyo, el mandamás de UNEFA, pues en teoría se supone que la rectoría había tomado el control de lo que es la situación, porque pues ahora sí la sacudió de arriba y en consecuencia, pues que desde arriba se iban a tomar las decisiones. Llega una junta en UNEFA donde la gente con ahí se presenta, señor, pues saben que pues vamos a poner 4 juegos cruzados y que siga el campeón de campeones. Y oh, sorpresa, se hace una votación y así como el cuento corto de Monterroso y cuando desperté el dinosaurio seguía allí, pues cuando despertamos el fantasma del Yoyo seguía ahí porque nada más los Tigres votaron a favor de la inclusión. Y lo más contradictorio es de que en corto tú oyes a los coaches decir, no, pues sí nos conviene los juegos que por eso tenemos con el scrimmage y a la hora de la hora, pero resulta que no. Pero una cosa es la opinión personal y otra cosa es la opinión institucional o ya el voto institucional, ¿no? Javier, Román, no sé si quieren ustedes comentar algo. Y lo más grave es eso, que tenemos una liga de coaches. Por eso digo, si quieres que comente Edgar, ¿no? No, yo creo que al hablar de este aspecto para los amantes del emparrillado colegial nacional, el ver entre comillas, la fusión UNEFA con ADEIP en realidad es un sueño que se está convirtiendo en pesadilla. Porque bien lo comentas, Gil, una cosa es la opinión personal, incluso hasta de nosotros, y otra cosa es muy diferente la postura institucional. En alguna otra emisión de Pausa de los 2 minutos comentábamos, o comentaba yo en lo personal, que para mí en el fútbol americano nacional de México hay 3 tipos de equipos. Por un lado tenemos los equipos o las instituciones que utilizan el fútbol americano como estrategia de mercadotecnia. Por otro lado tenemos equipos o instituciones que utilizan el fútbol americano para justificar un presupuesto. Y por ahí tenemos un tercer grupo donde sí hay instituciones o equipos que en realidad lo que quieren es fomentar el fútbol americano y tener una formación integral de sus estudiantes. Pero creo que es el grupo más pequeño de los equipos. Pero yo creo que estos 3 enfoques del fútbol americano es lo que complica que la UNEFA y la CONADEIP se puedan unir. Así es, mira, y ahorita pues ya el fantasma del yo le llamas tú. Yo no creo el fantasma del yo no creo en fantasmas. Yo creo que se les fue el chivo expiatorio, porque todo el mundo le echaba la culpa al yo y le echaban la culpa a Jacinto Licea y le echaban la culpa, pero la realidad es que al parecer hay cierto temor de las instituciones, como tú comentas y como tú bien lo comentas, hay o empresas, instituciones, las instituciones, las empresas, las escuelas, las universidades, tienen que ver para la justificación de la viabilidad del proyecto. ¿Cuál es? Que el equipo sea campeón y la matrícula se aumente. Incluso lo platicábamos cuando la ULAP se fue campeona por primera vez, la matrícula se duplicó en Puebla. Pero por otro lado, te quiero comentar algo. ¿Qué viabilidad tienes? Tú eres Chapingo o tú eres la VM. Si estás tú jugando contra Pumas nada más, ¿qué viabilidad tienes de ser campeón? Ahora, si llega el TEC y llega la UDLA, ¿qué viabilidad tienes de ser campeón? Las mismas. Pero, entonces, pero si de repente dice el TEC de Monterrey te va a transmitir un partido en Monterrey, te va a transmitir un partido a nivel nacional, si alguna televisora empieza a hacerlo ya de alguna forma, que ya está empezando a crecer esto, y Chapingo contra el TEC, ok, te va a tocar un 71-20, vamos a ponerlo así, pero por lo menos ya tu nombre está pegado al del TEC. O a los Pumas, del otro lado, ¿no? O a las Águilas Blancas. Pero dicen que no hay publicidad mala, pero sí sería algo es contraproducente. Pero estamos hablando de Chapingo, de Chapingo, la universidad pública, ¿no? Por eso, si es una fusión. Es que esa es otra historia. Es lo que tú estás diciendo. Como él lo señala. Yo quiero ser campeón. La universidad pública. Chapingo no va a ser campeón difícilmente en la categoría mayor o en la conferencia mayor de UNEFA, ni en CONADEIP, pero ni en UNEFA combinada, ¿no? En la universidad pública ya es una instancia gubernamental, son presupuestos del gobierno y ahí se contrata gente que se vuelven burócratas del deporte.
que lo único que les interesa es entregar resultados tangibles con números, con ganados, perdidos, etcétera, sin importar algo que es superior. Yo no creo que les exijan ni siquiera ganados y perdidos, ¿eh? Yo creo que les exigen números administrativos nada más, de contabilidad, a los que son directores de actividades deportivas de este tipo de universidades. No, yo creo que sí. Tal vez ese sea Ese es el problema. Ese sea el programa. Pero en la realidad que tú llegues y le des un número de ganados y perdidos, porque fue el estandarte del coach Raúl Rivera por mucho tiempo ante la universidad, y finalmente, sí hay muchas quejas, sí a lo mejor Raúl Rivera es una muy mala persona y todas las maldades que digan, pero aquí los resultados los tiene en la mesa. ¿Y cuáles eran sus resultados? Partidos ganados, campeonatos, etcétera, etcétera. Un programa infantil muy grande, programa infantil. ¿Cuántos les ganó el TEC? ¿Cuántos les ganó la UDLA? Nunca se enfrentaban cuando estaba el yo-yo de coach. Bueno, entonces, o sea, ahí es donde dicen, yo te puedo decir, hay una estrategia yo soy política. el campeón de aquí de fútbol soccer de nosotros 4 y a todo dar, y qué padre. Sí, pero resulta que los 4 de enfrente, esos juegan y tienen a los mejores jugadores. Pero Y yo aquí soy desafortunadamente, campeonísimo. ahora ya no. Entonces yo prefiero acá quedarme y ser campeón. Es como si estamos aquí y los vecinos jugaban con nosotros el Madden y de repente los dejamos de invitar porque nos estaban pegando una jarabiza. Pero como dejaron de jugar con nosotros, ahora resulta que ya no son tan buenos. Entonces ahora ¿cuál es el pretexto para no invitarlos? ¿Cuál es el pretexto para no fusionarse? Eso es lo que es muy interesante saber. En una pregunta, ¿ya ni siquiera los juegos como estaban van a ocurrir? ¿O esos sí van a seguir ocurriendo? En teoría es lo que se va a decir en este congreso a partir del día de hoy en barra de Navidad. O sea, los directivos viajan como si fueran ejecutivos de la IP, ¿eh? O sea, y es cosa de universidades públicas, ¿eh? Exactamente, si siempre van a las mejores playas, ¿eh? No se andan con buenos. Van a barra de Navidad a Sí. decidir si se van a hacer los juegos interligas todavía y el Super Bowl colegial. Es una parte del Congreso, ¿no? Importante. Exactamente. También ven otras cosas de la intermedia que ya va a empezar, ¿no? Mira, lo normal es, se van a nadar, les come el tiempo y así como en la Cámara de Diputados el ¿En qué 31 de quedamos? diciembre, en 5 minutos votan todo. No, me queda claro que ese tipo de cosas se cabildean más en la alberca. Con un No, en la clavado. cantina en la esquina de Conefa. Sí, Ahí pero se digo, acaba. ya en barra de Navidad, ya el cabildeo es en el camastro y ya se firman los acuerdos en el momento del Congreso. Y mira, como diría un difunto jefe, son tan babosos. La final son el Tazón de Toluca. Había hecho un milagro. 4 televisoras transmitieron ese encuentro. ¿De qué estás hablando? ¿La mayor? Sí, Exactamente, el juego de Toluca contra contra Pumas. Las 4 reportaron altos índices de audiencias y las redes sociales se volvieron locas. Todo eso están a punto de tirar a la basura. ¿Por qué? Como lo dijo Javier, yo soy público, a mí mientras yo esté en mi escritorio, pues dirán misa, yo, y eso desgraciadamente. ¿Eres coach o eres administrativo o eres una simbiosis de las dos? Tu capacidad va para abarcar. Tal vez se mueren de miedo a estar bajo el reflector, porque entonces van a estar mucho más auditados, mucho más revisados, mucho más juzgados, mucho más presionados, y no quieren ese tipo de presión, ese tipo de crecimiento. La realidad es que las cosas van en buen camino. No entiendo, si ahorita saliendo de barra de Navidad nos salen con que no solamente no nos fusionamos, sino que nos regresamos a que ya no hay juegos ni siquiera entre UNEFA y CONADEIP, yo creo que Sería una regresión muy fea, ¿no? sería como regresarnos al principio de la primera separación, cuando estaban Fue que 2008. los 4 culpables Exacto. o los 4 chivos expiatorios, ya por lo que veo, porque ahorita como los echaron por delante, ¿a quiénes? A Licea, a Rivera, a Frank y a Duke. Sí. Esos son los 4 precursores a los que se les da el título de Judas del fútbol nacional. Pero ya vimos que ya no están ninguno de ellos y la cosa sigue. Entonces, Posiblemente. posiblemente peor. Entonces, ahí el problema es un problema de cobardía para crecer. Sí, y de hecho, ¿saben qué? Rápidamente, ya para Javier, el día que jugó la selección Under 19 con Estados Unidos y estaba el cabildeo de los coaches de ambas ligas, alguien de ONEFA dijo, ¿sabes qué? Si son los juegos cruzados nos convienen los primeros, porque si ya los agarramos con ritmo nos van a reventar. Dijeron los coaches. Ajá. Fíjate nada más.
quiero aclarar, lo que voy a decir no es porque sea un año político en México, pero yo lo que creo que se necesita en el fútbol americano es una revolución. ¿Y a qué me refiero con una revolución? Por eso lo aclaré, no es en términos partidistas ni mucho menos políticos. Pero lo que yo creo que tiene que ser en ese gran cambio que se debe dar en el fútbol americano, como bien lo comentas, si va a ser más supervisado, más auditado y demás, yo creo que lo que se debe de buscar es que sean las cosas claras. Porque se aferran muchos equipos a que cada temporada tenga que haber ciertos duelos porque tienen mucho arraigo ante la afición. Pero yo creo que más allá de eso, de buscar esos arraigos, se debe de buscar qué aspectos benefician verdaderamente a los equipos, en términos de regionalización, en términos de competencia y del enfoque que tenga cada uno de los programas de fútbol americano. ¿Por qué? Porque reitero lo que dije al inicio de esta emisión, que precisamente se debe de agrupar a cada serie de equipos de acuerdo al enfoque que tengan sus propios programas. Pues sí, digo, ojalá y lleguen algo en el Congreso, pero no se ve por dónde, ¿verdad? Este Congreso no va a resolver que haya una unión cuando ya se votó hace poco en contra, ¿no? Exactamente, y de hecho el TEC Querétaro está en peligro de extinción. ¿Por qué? Por esta situación, es un programa joven. Oye, pero varios TECs han cerrado su programa, ¿no? Y en por Ciudad eso de México. le conviene jugar en ONEFA con los grupos bajos para más o menos en la competencia, porque pues, ¿qué va a hacer contra Guadalajara? ¿Qué va a hacer contra la UDLA? Bueno, en ese sentido es un caso que yo creo que investigamos un poco más, porque Querétaro es una entidad con mucho fútbol americano y sin embargo los Zorros de Querétaro no lograron pegar en la UNEFA y ahora pues el TEC Querétaro tampoco logra pegar. Ya hay que ver el mercado, ¿no? Cada uno de los diferentes mercados y por qué no estaban funcionando. Pero bueno, la situación es que en la intermedia no va a haber juegos interligas. Pues ya tuvieron, no sabes. sí se aceptaron un scrimmage la semana pasada que le ganaron al Pero Tex en en los Pumas. temporada regular todavía no sabemos. Hasta Todavía ahorita no terminando el Eso va a Congreso. ser este En Congreso. el Congreso Exactamente. sabemos si hay o no hay. Vamos a ver si nos regresamos al pasado, nos retrocedemos y nos vuelven a separar. O si, bueno, vamos a decir que se retrasó la fusión otro año más. Esperemos que no. ¿Algo más para...? Rápidamente. Tanto que pregonan a la santa NCAA. A partir de que se pusieron de acuerdo, y ahí sí son universidades monstruosas, vamos a un campeonato nacional. Año con año, los 4 finalistas Son los mismos. son los mismos, pero tienen cada vez más dinero, las universidades salen ganando, hay más patrocinadores. Por primera vez en este tazón de campeón de campeones hay un patrocinador. Así es. Entonces, Y aquí en esto México pudo haber ido creciendo, tienen pero miedo pues, de llegar a eso. Tienen miedo de crecer, tenemos o a miedo. lo mejor porque la rebanada de pastel nada más la ven pasar. No, pues la van a seguir viendo pasar porque esto no es algo que va a ocurrir en 1 o 2 temporadas, es algo que tiene que crecer paulatinamente. La liga tiene que empezar a aumentar, la liga tiene que empezar a crecer y perderle el miedo al éxito, porque aquí tenemos pánico de tener éxito, pánico de que las cosas sucedan. Y se nota en la UNEFA, el partido más atractivo de la liga lo estamos viendo cada vez que se lo llevan a Pachuca, se lo llevan a Guadalajara. ¿Por qué no son capaces de poner un Pumas Águilas Blancas en el Estadio Olímpico? Si hacen América Pumas, que sin duda es de mucho más riesgo. Este es el evento deportivo más peligroso del país. El fútbol, soccer. Sí, en Pumas América definitivamente. Yo no creo que Águilas Blancas, Aunque Águilas la Blancas, rectoría Pumas, fija de agencia que no pasa nada. Así es. Pero bueno, es que ahí entra un club privado que es distinto y en fin. Y bueno, unas dádivas que se riegan por ahí que cualquier ¿Del autoridad club privado a la universitaria- rectoría estás diciendo? Sí. Ah, ok. No lo dudamos, ¿no? Pero bueno. Esas cosas no ocurren. en Algo el dijo país. Román muy cierto y con eso quiero yo terminar mi participación. Como que pasan las cosas y por pelearse por 3 pesos están dejando pasar miles de pesos y el fomento del deporte. Señores directivos, pónganse las pilas, el fútbol americano necesita estar unido. Ok, hay divisiones, sí, pero estaría bien unos 10 grandes a nivel intermedia, unos 10 grandes a nivel Liga Mayor, que bueno, a tono personal, para ahora que tenemos LFA también, debería desaparecer la intermedia. De 18 a 22 vas a la universidad, por Dios. La intermedia debería desaparecer, quedarse juveniles y luego Liga Mayor. De 18 a 23 para que sean elegibles ya para la LFA. Pero eso es cambiar todo un sistema. Cópienle la NCAA y cópienle la NFL a sus niveles. México tiene el potencial. La LFA puede ser, digamos, como la Liga Mexicana de Béisbol
y las filiales o sucursales. Creo que el béisbol es el deporte mejor organizado. ¿Por qué no nos ponemos las pilas? No lo sé, pero bueno, Javier, ¿algo más para concluir? Pues bien lo comentas, si sabemos de casos exitosos en diferentes deportes o en diferentes lugares donde se juega el fútbol americano, creo que hay que copiar lo que verdaderamente funciona y también adaptarlo a las propias características de nosotros. Y como bien lo comenta también Román, creo que debemos de buscar vencer ese miedo a hacer las cosas mejor, porque sabemos que hay varios patrocinadores que les gustaría llegar al fútbol americano, pero mientras esté así fraccionado, no van a llegar. Pues bien, con esto terminamos esta participación. Gracias Edgar, Román, gracias. Javier, nos vamos, muchísimas gracias. Sigan viendo Pausa de los 2 minutos en YouTube, todas nuestras redes sociales ahí las van a ver, y obviamente www.pausadelosdosminutos.com. Muchísimas gracias, hasta la próxima. That's why